Bien, pues bueno, bienvenidas. Sí se escucha bien, ¿verdad? Bienvenidas a esta segunda sesión del módulo de manejo de conflictos de nuestro curso de formación de gerentes de calidad con un enfoque de liderazgo. Entonces, vamos a recordar lo último que hablábamos la sesión pasada, donde decíamos que el conflicto siempre va a existir porque somos humanos, ¿no? Y al haber personas en las organizaciones, pues el conflicto va a ser inherente al trato con las personas. Entonces, hay personas que dicen a la menor provocación de conflicto en la organización, quieren renunciar, ¿no? A mí me ha pasado cuando dicen, ay, es que voy a renunciar. Y yo le digo a las personas que hacen eso, pues está bien, si tú así lo decides, está perfecto, nada más que este tipo de situaciones siempre las va a haber en todos lados, ¿no? Porque finalmente, exactamente, ¿no? Porque finalmente somos personas. Y exactamente, Tali, muchas gracias, ¿no? Una de las importantes notas que hablamos la sesión pasada es que precisamente porque siempre va a haber situaciones de conflicto en la organización, pues siempre tratemos de verle del lado positivo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? Cómo podemos mejorar esto? Y bueno, también tener en cuenta que siempre va a haber consecuencias, ¿no? Hagamos algo positivo, va a haber consecuencias obviamente positivas. Hagamos algo negativo, pues va a haber consecuencias, por supuesto, pues no muy buenas, ¿no? Entonces, de cierta manera es importante que ustedes como líderes que están a la cabeza de un departamento, de un proceso, de una organización, siempre tengan como ese enfoque general, ¿no? Para no engancharse, para no seguir la corriente. Va a haber personas que van a venir incluso a presentar quejas con ustedes, ¿no? Aprender que lo que vimos la sesión pasada también, que siempre va a haber dos visiones o dos puntos de vista o tres las personas que estén involucradas en el número de puntos de vista y entonces ustedes también tienen que tratar de abordar el conflicto desde todos los puntos de vista con el propósito de que se analice lo más objetivo posible y entonces se tomen acciones para poder resolverlos. ¿Sale? Y entonces, vamos a ver que va a haber varios aspectos que tenemos que considerar cuando queremos abordar eh, un conflicto desde su fuente o desde un enfoque de ver cuál es la naturaleza de este conflicto, ¿no? Entonces, nosotros como líderes tenemos que tener en cuenta que el conflicto no es lo mismo que violencia. Ya habíamos hablado al principio que el conflicto va a ser algo que nos vamos a contraponer, que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero no necesariamente tiene que ser violento, ¿sale? Puede haber acuerdos. Normalmente hacemos discusiones y a veces las discusiones se tornan con un enfoque violento o negativo. En este caso, las discusiones tienen que ser siempre constructivas. Entonces, algo que debemos de recordar muy bien, ¿no? Es que la, el conflicto no necesariamente tiene que ser violento, ¿de acuerdo? Y entonces, si no, si contemplamos que no debe haber violencia en ese conflicto, ¿no? Entonces, este conflicto normalmente se va a definir por su apariencia externa, no, cómo lo ve la gente, más no por el fondo, no por realmente lo que se esté discutiendo o lo que esté en contraparte, ¿sí me explico? Entonces, puede ser mucho también cuando queremos fundamentar algo que queremos presentar, el fundamento de algo, pues va a haber un conflicto, pero no necesariamente va a ser violento, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen un conflicto y este conflicto realmente no representa o no tiene alguna característica de cierta agresión o cierta violencia, entonces a usted les está dando información de que entonces este conflicto normalmente va a ser por el fondo, por, por el fundamento, porque cómo lo estamos fundamentando, ¿no? Y desde ahí, entonces, poner toda mi energía en el fundamento para poder tomar decisiones, como lo llaman los principios de gestión, toma de decisiones basado en la evidencia. ¿Qué evidencia tienen? Y con base en eso ustedes basarse para abordarlo y poderlo solucionar, ¿no? Otro aspecto que tendríamos que considerar es que ustedes tienen que saber distinguir entre una
diferencia, una divergencia o algo que ya se está haciendo un poco más ríspido, ¿no? Violento. Entonces podemos tener en cuenta que va a haber, recordar, ¿no? Que va a haber siempre diversos puntos de vista de las personas que están involucradas, ¿no? Y simplemente, pues abordarlo desde ese punto, ¿no? Acuérdense que las personas siempre vamos a tener una versión de los hechos, entonces ser lo más objetivo posible y tener en cuenta siempre los diferentes puntos de vista. El tercer aspecto es que, por ejemplo, cuando tenemos varias personas con diferentes intereses o diferentes necesidades, ¿no? Que están discutiendo o que están tratando de llegar a un acuerdo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando el interés de uno no se puede poner de acuerdo con el interés de otro, puede que alguno salga insatisfecho, pero también, pues otra vez toma decisiones basadas en la evidencia, ver que no todos pueden tener la razón. Y si me baso en lo que ya vimos en el principio, en el primer aspecto, donde todo tiene que estar fundamentado, pues seguramente nada más tratemos de concientizar a la persona que no está muy de acuerdo, ¿no? Y que, pues, aunque una se vaya victoriosa, satisfecha, tener en cuenta que no es que haya triunfado una persona, sino es el aspecto de lo que se está discutiendo, lo que debe coordinarse, ¿no? Entonces, de cierta manera, como les digo, cuando estamos a cargo de gente, pues a veces no es tan fácil lidiar con las personas y sobre todo cuando las personas quieren ganar. Sensibilizar a nuestro equipo, decirles no se trata de ganar, vamos a llegar a un acuerdo. Y cuando hay intereses de este tipo, pues aclararles que no está ganando nadie ni que nadie está perdiendo, sino que se le está dando el peso a la evidencia que se está teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí voy bien? Bien. Entonces, el aspecto 4 es algo, por ejemplo, en lo que no reparamos o no nos ponemos a analizar si es un conflicto en proceso o es algo que es puntual. Simplemente es algo que vamos a solucionar y ya. No me voy a poner a enfocar si está generando conflictos o simplemente es un punto. Simplemente se soluciona con base en la evidencia y suficiente, ¿no? Pero todos estos aspectos me dan idea de todo lo que me puedo enfrentar como líder cuando tengo que solucionar un conflicto, ¿no? Y por ejemplo, vamos a suponer, les comento que hay dos tipos de conflicto, el pseudo conflicto y el conflicto latente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando es un pseudo conflicto es que realmente no hay un conflicto, sin embargo puede haber un tono de pelea, ¿no? Realmente no existe un problema, sin embargo, las personas pues están ahí como que tratando esta guerra de egos de querer ganar algo, ¿no? Por eso es muy importante que trabajemos mucho la conciencia de nuestro personal y decir que no se trata de ganar nadie, ¿no? Puede también tratarse de un malentendido, simplemente se soluciona. Puede haber una cierta desconfianza o incluso una falta de comunicación. Y eso realmente, aunque podría estar causando algunas diferencias, realmente no habría ningún conflicto. Basta con que todos nos sensibilicemos y y bueno, tratemos de llegar a un acuerdo, ¿no? O ser más sensatos todos, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que puede haber alguna parte de diferencias, ¿no? Pueden estarse discutiendo, pero realmente a veces ni siquiera hay razón. Puede ser un malentendido o simplemente algo que no se está comunicando correctamente. Ahora, conflicto latente, ¿no? Es algo que a lo mejor, vamos a suponer que Tali y Silvia no se pueden ni ver, ¿no? Sin embargo, pues están siempre disgustadas. Trabajan como siempre, pero no se hablan la una a la otra, ¿no? Y a lo mejor en términos operacionales, pues no hay tono de pelea, sin embargo, hay alguna situación que en algún momento puede hacerlas explotar, ¿no? Porque es como una bolita de nieve. Al ser un conflicto latente, es que siempre va a estar, siempre va a existir.
aunque esté, digamos, como que en silencio, ¿no? Y entonces, debido a que las partes que están implicadas en este conflicto no lo van a abordar, pues este puede irse incrementando, incrementando, incrementando hasta que de plano explote en una discusión muy grande o en algo pues más complicado, ¿no? Entonces, Tali, no sé si tú pudieras en el esquema organizacional que nosotros conocemos ahí, digo, para tratar de llevarte un poquito al ejemplo, haz un ejercicio y ve, por ejemplo, de todas las partes que tú conociste, donde hay un pseudo conflicto y donde había un conflicto latente, ¿no? Sí, es muy evidente de lo que vivimos en esa organización, ¿no? Y bueno, aunque se trabaje mucho en la prevención de los conflictos, como ya lo vimos, pues es algo inherente por el simple hecho de que somos personas. Entonces, como líderes, es importante que aprendamos a analizar qué tipo de conflicto es el que tengo, ¿no? Aprendamos como que a buscar soluciones creativas. Y aunque la teoría dice aprender a negociar, como yo se los digo, eh, en mi opinión y en la práctica, yo digo, a lo mejor soy muy tajante, pero procuro no negociar, porque en mi opinión y en mi experiencia, el que negocia vende barato, es decir, termina perdiendo. Entonces yo podré negociar, imagínense que yo les puedo decir, ¿saben qué, chicos? Vamos a hacer, no sé, cierta actividad, ¿cómo ven? Y ustedes me van a decir, ah, no, pues, ¿qué me das a cambio? Bueno, aparte del sueldo, ah, pues, obviamente sí, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Y entonces así como que, pues, ¿qué te tengo que dar? O sea, ¿no? O sea, no, pues es que como se trata de negociar, ¿qué das tú y qué doy yo? ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a considerarlo de esa manera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Duda? Ajá. Bienvenida, Lenis. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a ver entonces, algunas sugerencias, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, que algo que es muy importante cuando estamos viendo un conflicto, ¿no? Necesitamos considerar quiénes son las personas que están involucradas en el conflicto para que nosotros tengamos más o menos una idea de cuál sería la forma en la que lo vamos a abordar, ¿sale? Y tratar de diferenciar, ¿no? Si hay un problema que está involucrando ciertas necesidades específicas reales o simplemente algunos intereses personales, que es lo que está causando el conflicto, ¿no? Gracias, gracias, Lenis. Buenas noches. ¿Sale? Entonces, sí es importante que nosotros, a partir de que ya tenemos esta información, siempre como que estemos tratando de ser lo más constructivos posibles y tener en cuenta cuál es la naturaleza del conflicto con el propósito de que nosotros podamos tener la mejor solución posible, ¿no? Y entonces, es importante que, como les digo, tratar de sensibilizar a las personas para que evitemos tener el mayor parte de conflictos y si los llegara a ver, pues que sepan que nadie va a ganar, no es que tú ganes, yo pierdo, no es que se le dé la razón a alguien porque haya preferidos, porque también eso llega a pasar, ¿no? Ah, no, es que siempre le da la razón a Silvia porque pues sí, es su preferida, ¿no? No, o sea, tener en cuenta que siempre va a haber a lo mejor el fundamento, el fondo del problema, lo que se le va a estar dando la prioridad, ¿no? También tratar de ser equitativos y que seamos lo más participativos en la forma de abordar. También depende de con qué personas estemos. Acuérdense, aquí se vincula mucho la parte del el estilo de liderazgo, ¿no? Si yo estoy con el comité de calidad, por supuesto, tengo que ocupar el estilo participativo para que podamos solucionar en mejor medida el conflicto. Pero, por ejemplo, si estoy con los operativos, pues basta con que nosotros analicemos qué hacer y decir qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Aquí, acuérdense, se vincula todo lo que ya estuvimos viendo en los módulos pasados. Y, por supuesto, hay que ser muy firmes en todo lo que
uno va a dictar, porque finalmente nosotros somos los que estamos a la cabeza del equipo, a la cabeza del departamento, y bueno, pues hacer valer las necesidades específicas de el proceso o de la organización y no necesariamente de las personas. Acuérdense que un líder se enfoca mucho en los objetivos globales y no en los personales, ni en los personales propios, ni en los personales de ciertas personas que ocupan o que conforman mi departamento. ¿Vale? Recordando también que los conflictos se originan en torno de la escasez de los recursos. Recordemos que eso va a ser muy importante y de hecho si lo podemos ver hasta en casa, ¿no? Este, lo podemos ver hasta en casa, ¿no? Cuando dice el dicho que cuando sale el dinero, ¿cómo dice el dicho? Cuando sale el dinero por la puerta, el amor por la ventana, o no me acuerdo cómo se llama, cómo dice eso, déjenme cerrar esto porque está haciendo mucho. Entonces, así lo mismo pasa igual acá, ¿no? Entonces, tratar de sensibilizar que la falta de recursos pues puede llegar a desencadenar este conflictos, ¿no? Sobre todo a la alta dirección. Y entonces la resolución de los conflictos no es un proceso que requiera acciones específicas. Siempre va a estar dependiendo de la naturaleza del conflicto para poderlo desarrollar de una manera satisfactoria y siempre tener en cuenta pues quiénes son los que están involucrados en el conflicto, ¿no? Entonces, sobre todo, prevenir conflictos latentes. ¿Por qué? Porque esos al final pues pueden llegar a desembocar a que se armen grupitos, ¿no? Se armen em, pues sí, equipos en contra, contra otros, ¿no? Entonces, pues no, no se trata de eso, se trata de que como líderes tengamos, y de hecho, si se acuerdan, en sistemas de gestión de calidad, tenemos el enfoque a procesos, tenemos el enfoque a de satisfacción del cliente, y si nosotros aplicamos como líderes esa filosofía, también podemos irle quitando lo personal a las cosas y entonces también estar tratando de minimizar este tipo de conflictos, ¿sale? Ok, aquí nos dice que desde el punto de vista empresarial, el conflicto se origina en torno a la escasez de recursos, ¿no? Pero no necesariamente se enfoca a recursos materiales. Por ejemplo, el poder, el liderazgo puede ser un recurso escaso, porque no todo el mundo lo puede ostentar, lo puede aplicar. Entonces, los ascensos, por ejemplo, es un recurso muy escaso. ¿Cuántas organizaciones tienen problemas porque su personal ya no puede seguirse desarrollando? O sea, como que llega al tope de desarrollo y ya no hay cómo seguir creciendo en en la organización y eso también puede prestarse a conflictos, ¿no? Y bueno, también es de cierta manera la autonomía de las actividades, la independencia de las actividades, también pudiera llegar a ser escaso, sobre todo cuando tenemos una alta dirección. Bueno, yo conozco una organización que el gerente de operaciones quiere decidir todo, ¿no? Desde quién visita a quién, o sea, compras no puedes citar a un proveedor porque él tiene que saber a qué viene, ¿no? Calidad no puede recibir a nadie si no el director de operaciones autoriza la entrada, o sea, no basta con que tengan un procedimiento, no basta con que a lo mejor avisen va a venir fulano de tal, ¿no? Sí, que se entere esta persona, pero él, o sea, le tienen que estar llamando. Acaba de llegar fulanita de tal y que viene con perenganita. ¿Y a qué viene? ¿Y por qué viene? O sea, como que hacen todavía peor eso, ¿no? Y a veces ahí tienen a uno visitante proveedor 20 minutos esperando a que el fulano autorice. Entonces, imagínense, esta organización pues no tiene autonomía en ese tipo de cosas, ¿no? Y también en la decisión, o sea, uno quiere evaluar un proveedor y si no lo autoriza él, pues no podemos comprarle, ¿no? Y eso está bien. El problema es que cuando solamente autoriza lo que a él le gusta, si yo le puedo traer un proveedor con mejores cotizaciones, con mejor calidad de materia prima, sin embargo, solamente autoriza lo que a él le parece. Y no, no es muy objetivo. Entonces, esta parte del no tener autonomía en los procesos también puede ser un recurso escaso y por lo tanto
puede que esté afectando, y de hecho sí, en esta organización está afectando incluso a la calidad de los procesos, porque, de los productos, porque las materias primas no siempre son las adecuadas. El procedimiento dice que debo de ser imparcial, el procedimiento dice que tengo que garantizar la cuestión técnica y ya la económica como quiera, pero sí se llega a sacrificar la calidad de la materia prima y por ende la calidad de los productos. Entonces, ese es un conflicto muy grande porque pues todo el personal que labora ahí también de pronto pues ya no tiene ánimos de nada, ¿no? Ya dice, no, pues si él va a decidir todo, entonces yo para qué estoy. Y eso hace que se vuelva un conflicto latente porque la gente empieza, a lo mejor no está discutiendo con los demás, pero ese conflicto latente empieza como a mermar el ánimo de la gente y poco a poco va a pegar en el clima organizacional porque la gente se va a volver apática, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, otro tipo de recursos es el control de los procedimientos, de los procesos, las decisiones que se tomen, ¿no? Incluso el tiempo disponible que se tenga asignado para lo que sea. Por ejemplo, yo que estoy en los sistemas de gestión me doy cuenta que en las organizaciones le dedican poco tiempo a la revisión por la dirección, cuando es un factor súper importante para la toma de decisiones dentro de las organizaciones, ¿no? A veces ni siquiera para las auditorías, las altas direcciones lo que quieren es operar, operar, operar y se olvidan de la capacitación, de las auditorías, de la revisión por la dirección, ¿no? También me ha tocado ver que tienen el puesto de gestión de calidad, pero no ponen a nadie porque creen que la persona de gestión de calidad no hace nada, cuando este puesto pues es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, en los niveles con capacidad de decisión, por ejemplo, todos los líderes de proceso, el conflicto es constante, ¿sale? Ya que, pues, las personas tienen que estar constantemente valorando situaciones, valorar riesgos, proponer soluciones, ¿no? Y por lo tanto, pues son personas que están constantemente tomando decisiones. Aquí es algo muy importante que cuando ustedes están en esta situación como líderes, eh, tengan siempre en cuenta el enfoque a riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser algo, y el enfoque a procesos va a ser algo que les ayude a ustedes a tomar la mejor decisión posible, ¿sale? Y bueno, por ejemplo, esto de estar tomando decisiones constantemente se le llama conflicto cognitivo o un conflicto, ¿no? En el cual hay un elevado nivel o una alta frecuencia de conflictos y por lo tanto lo que necesitamos es que las personas que están responsables o que tienen este tipo de conflictos en manos o que son responsables de resolverlos, pues se aseguren de tener toda la información disponible, ¿no? Que de verdad apliquen el principio de toma de decisiones basado en la evidencia para que puedan tener mejores decisiones. Entonces aquí ustedes sí o sí como gerentes de calidad o como líderes de proceso, algo que sí tienen que manejar al 100% es el enfoque a procesos, el pensamiento basado en riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque también de todo eso, y bueno, sumado con todo esto del trato con las personas, todo eso les va a ayudar a que puedan dar las mejores soluciones posibles, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿algo que quieran comentar? Bueno, entonces, en conclusión, para poder abordar la siguiente parte, bueno, es que siempre va a haber conflictos en una organización por el simple hecho de que hay personas, ¿no? Y entonces, también, en la medida en que estos conflictos se vean desde el punto de vista de que qué oportunidad estoy teniendo, ¿no? A raíz de este conflicto, pues podría incluso la organización tener ventajas, ventajas competitivas o ventajas para la mejora continua, ¿no? De los conflictos puede verse el lado positivo y entonces, en lugar de ser destructivos, de decir no es posible, porque siempre pasa esto, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar? Acuérdense, causa raíz, ¿cómo puedo mejorar esta situación? ¿No? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y entonces, pues bueno, esto nos lleva a esa parte de
que los conflictos, la manera en la que los estamos abordando, pueden ser entonces positivos, que nos representen una oportunidad de mejora, o si no estamos lo suficientemente preparados, pues van a ser negativos y van a causar consecuencias negativas, incluso hasta, pues, cuántas veces, no por nada existe la norma 035, ¿no? Donde nos dice que los trabajadores deben de respetarse, deben de conducirse de una forma ética, segura, etcétera, ¿no? Y cuando evalúan la norma 035, pues en los cuestionarios preguntan muchas cosas al respecto, ¿no? De que si su jefe le informa lo que tiene que hacer con el tiempo suficiente, ¿no? Hay veces que la primera vez que la gente responde esta encuesta, la gente así como que, uy, no. O sea, sí llegan a expresar pues cosas que son importantes, ¿no? Bien, entonces, todo tipo de oposición o de interacción o de conflicto, ¿no? Según Stephen Robin, se basa en la falta de poder, en la falta de recursos o bien en la falta de posición social, ¿no? Y esto se va a desarrollar siempre en sistemas de valores diferentes. Llámese a nivel dirección, a nivel operación, ¿no? Puede ser en una empresa, puede ser en una casa, puede ser en una colonia. Siempre va a haber algún tipo de conflicto por falta de recursos, ¿no? Y bueno, estos conflictos, pues podemos verlos desde el punto de vista positivo, es decir, ¿qué es lo que puedo mejorar de esto? ¿No? Funcional es que para qué me está funcionando, para qué me sirve, cómo lo puedo aprovechar. O bien negativo o disfuncional, porque entonces no va a funcionar en la organización, porque entonces me va a estar afectando, porque entonces va a haber cierto tipo de consecuencias negativas. Y bueno, algunos tipos de conflicto, por ejemplo, pueden estar utilizándose para la mejora continua, como ya lo habíamos dicho, y entonces pueden apoyar al cumplimiento de los objetivos de la organización o incluso mejorar el desempeño de los procesos, ¿no? Si es que se tratan de una manera constructiva, si es que se tratan desde un enfoque funcional. Y entonces vamos a ver que cuando los tratamos con un enfoque negativo, destructivo, entonces van a tener consecuencias negativas y entonces como líderes lo que vamos a empezar a hacer es tratarlos de erradicar, ¿no? Porque ese tipo de conflictos negativos o disfuncionales son indeseables, ¿no? Y por lo tanto, como líderes tendríamos que tomar las medidas necesarias para erradicar la fuente del conflicto, ¿no? Ok, entonces, cuando estamos hablando de líderes que están, digamos, como que participando en la alta esfera de la organización, círculos allegados a la dirección, aquí estamos hablando de altos mandos, ¿no? Cuando hablamos de conflictos funcionales, es decir, que nos van a llevar a la mejora continua, normalmente se le van a llamar conflictos constructivos o bien conflictos cooperativos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a sacar alguna ventaja de ello y vamos incluso a hacer alguna estrategia, ¿sale? Y bueno, sí, por eso es muy importante que cuando hay un conflicto se identifique, perdón, cuál es la naturaleza de este conflicto, cuáles son los antecedentes que llevaron a este conflicto con el propósito de que los líderes sean capaces de identificar la causa, ¿no? Y se adopten las medidas necesarias para poder resolver este conflicto antes de que se convierta en algo disfuncional. Entonces, como ven, el manejo de los conflictos, pues no nada más es decir, a ver, vamos a sentarnos a platicar, sino tenemos que tener en cuenta o debemos considerar ciertos elementos. Por ejemplo, cuando un conflicto funcional se puede atender de alguna manera
que nos ayude a que efectivamente se tenga pues un mejor resultado. Por ejemplo, aquí hay que considerar que dependiendo de qué tan compleja sea nuestra organización, por ejemplo, Liz, en tu caso, no sé cómo funcione, pero cuando yo conocí tu organización, el comité técnico estaba conformado por hasta como 20 personas, ¿no? Y son como que el círculo al llegado a la alta dirección porque pues son los líderes de cada proceso. Y entonces una reunión, hacer una reunión para decidir algo con 20 personas, pues se volvía algo complejo porque había personas que ni al caso, pero estaban ahí y pues querían entender más y había otras personas que pues no les interesaba, o había otras personas que decían, no, pues sí, vamos a hacerlo, como siempre, ¿no? Esta parte ¿cómo se podría decir? Multitareas o multifuncional, siempre nos va a llevar a esa parte. Entonces, eso hace que sea muy complejo. Entonces, como vemos la complejidad de la organización, ¿no? Cuando se involucran muchas personas para poder solucionar un conflicto, pues realmente no va a haber solución pronta, al contrario, como que va a estarse incrementando o postergando la solución porque pues va a haber muchas personas involucradas, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta qué es lo que dicta las normas, los reglamentos, las leyes, sobre todo cuando las normas son muy cerradas, ¿no? Esto pasa mucho en la industria farmacéutica, cuando sí o sí tenemos que cumplir con algo, ¿no? A mí me ha pasado ahora que estoy haciendo em, tengo un cliente que cuando les digo, mira, tenemos que hacer ABC, el cliente dice, ay, no, pero ¿por qué vamos a hacer eso? O sea, no. Y yo, bueno, pues si no quieres hacerlo, está bien, no pasa nada, nada más que el día que llegue Cofepris y te levante la no conformidad, no digas que yo no lo advertí, porque tú me estás pagando por un servicio de consultoría y si yo no te alerto lo que necesitas hacer, pues a veces pudieras decirme, ¿sabes qué? Te exijo una garantía porque no cumpliste con tu trabajo, Silvia, me están levantando no conformidades mayores y eso está limitándome en la parte de la licencia sanitaria, ¿no? Entonces tú dices, bueno, sí, pero yo te lo advertí, no lo quisiste hacer, pues también es tu responsabilidad, ¿no? Y aquí es donde entra mucho la parte de qué es lo que dice la norma, qué es lo que dice la ley que nos podría poner en una situación de conflicto, ¿no? Otra parte es, por ejemplo, cuando hay fechas límites poco razonables o una excesiva, un tiempo muy corto, ¿no? Porque hay que hacer algo muy prematuro, hay que hacerlo ya. Eso también pudiera generar conflictos. Por ejemplo, cuando también hay tareas interdependientes, ¿no? Que una persona no puede terminar su tarea hasta que otros hayan completado las suyas, es un cuello de botella, eso también nos va a generar un conflicto, ¿no? Esto es a nivel organizacional. Por ejemplo, tomar decisiones por consenso, ¿no? Cuando son muchas personas y el acuerdo se puede volver imposible porque hay que esperar a que todo mundo esté decidido a decir sí, ¿no? Entonces también toma decisiones por consenso o toma decisiones de manera colectiva. Cuando hay muchas personas, pues es muy importante, es más probable que tengamos, perdón, un conflicto porque son muchos intereses los que están involucrados aquí, ¿no? Cuando no hay una suficiente comunicación, también se van a originar conflictos. Cuando no se tiene la competencia suficiente, ¿no? Del personal. Cuando hay responsabilidades superpuestas en los puestos, digámoslo así, o hay duplicidad de responsabilidades, o no hay límites bien definidos en los puestos de trabajo y entonces alguien está invadiendo la responsabilidad de otro, eso también va a ser un conflicto. Aquí es muy importante que estemos revisando los perfiles de puesto para que no haya esa duplicidad de actividades, para que no esté nadie invadiendo el trabajo de otro, ¿no? Otra fuente de conflictos es cuando tenemos personalidades incompatibles o bien en la organización, perdón, hay sistemas de valores incompatibles, ¿no? Por ejemplo, aquí conozco también otra organización donde hay dos directores, uno de operaciones, un director general, digámoslo así,
pero a veces el director de operaciones manda al director general. Entonces ahí es donde tenemos un sistema de valores incompatible porque, o sea, entre ellos están discutiendo porque uno no está de acuerdo con el otro y al final pues se opone el de operaciones y pues se hace lo que el de operaciones termina diciendo, ¿no? También otra situación que puede causarnos conflicto es cuando tenemos expectativas y estas no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, los empleados tienen expectativas poco ajustadas a la realidad sobre la asignación de tareas, a lo mejor la percepción en cuanto a sus sueldos, a lo mejor alguien está insatisfecho porque no se puede desarrollar en la organización, ¿no? Y entonces, como se los dije hace rato, pues vamos a tener a que la gente empiece a dañar el clima organizacional porque está insatisfecho, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos pues también son latentes. Entonces, eh, vamos a ver también que es importante que podamos distinguir que, por ejemplo, ustedes como líderes, si están a cargo de algún proceso o algún departamento, entonces tienen que estar pendiente de qué gente tienen a su cargo. Y, por ejemplo, va a haber personas con actitudes que van a tener cierta proactividad, que van a estar dispuestas, entonces hay que ocuparlas, hay que darles empuje, hay que desarrollarlas. De hecho, si recuerdan ustedes en el sistema de gestión de calidad en un ISO 9001, nos dice, por ejemplo, que em, la alta dirección tiene que apoyar a otros roles, ¿no? Bueno, si la alta dirección o ustedes como líderes ven que tienen personas con esta proactividad, hay que apoyarlas, pero también es importante que no se piense que le estoy dando preferencia por encima de los demás, ¿vale? Porque si no, también suele pasar que los demás compañeros empiezan a pensar que hay un cierto tipo de preferencia, que hay un cierto tipo de, pues sí, de favoritismo dentro del proceso. Entonces sí es importante que estemos pendientes de que siempre se tenga en cuenta a todo el equipo de trabajo, sin embargo, no perder de vista que estas personas proactivas pueden colaborar mucho en el proceso, ¿vale? Y bueno, aquí también ya hemos hablado de que un conflicto, sobre todo viéndolo desde el lado positivo, ¿no? Puede ayudar a mejorar continuamente y entonces también va a estarme ayudando, por ejemplo, con base en su histórico, con base en la información en la naturaleza, me va a estar ayudando a que podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Cuando se ocupa un consenso, ¿no? Entre ciertos involucrados en el conflicto, bueno, pues la gente va a estar pues más conforme, va a entender. Y nuestro trabajo como líderes es ese, ¿no? De que tratemos de que sea algo pues consciente para todos, ¿no? O sea, que sean todos como que conscientes de lo que está pasando y que todos puedan decidir con la misma información. Por ejemplo, cuando la gente se siente parte de la toma de decisiones, es decir, que lo hacemos por consenso, la gente puede sentirse orgullosa de su trabajo. Y ahí viene algo muy bonito porque la gente, el famoso pónganse la camiseta, el famoso se sienten parte de la organización, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando involucramos a todas las personas, este, pues se pueda ver reflejada la participación de las personas. Y entonces, cuando la gente, por ejemplo, no se involucra, puede tener eh, miedo o puede sentirse ajena al proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí cuando nosotros empezamos a hacer partícipe a las personas, ¿no? Que pues les demos las pautas para que ellos sepan que pueden tener
voz y voto y entonces darles también ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, la famosa de que todas las opiniones son valiosas, de que nadie, no hay preguntas tontas, de que todos pueden expresarse sin que nadie los vaya a juzgar. También que todos tienen el poder. Acá en el juego y hablando de comida ya me dio hambre. Ahorita cena. Hablando de comida. Estás hablando de comida. Y ya te dio hambre otra vez. Ahorita cenamos, perdón. Ahora, Perdón, chicos. Bien, les decía que también hay que cuidar mucho que todos sean equitativos, que todos participen, porque si no, pues también pudiera tomarse por alguna situación que algunas personas quieran sentirse con mayor poder, ¿no? Porque a lo mejor están participando en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, también puede empezar a afectar en la parte de relacionarse, este, donde las personas, como les digo, puedan empezar a sentir que hay algún preferido o alguna diferencia entre ellos. Entonces es importante que siempre se trate, como lo dijimos al principio, que gane la decisión fundamentada, ¿no? Toma decisiones basadas en la evidencia para evitar que sea este como algo arbitrario. No sé si me explico, hasta aquí dudas. ¿No? Perfecto, bueno. casi se me olvida. Entonces vamos a ver también que a veces se podrían potenciar los conflictos, y vamos a ver que puede haber cinco formas en la que podemos ayudarnos para poder solucionar este conflicto, ¿no? Y vamos a ver que hay cinco instrumentos que podemos aplicar. El primero es construir equipos heterogéneos. ¿Qué significa esto? Multifuncionales. Entonces, estos equipos deben de tener diferentes características, ¿no? Aquí hablamos de demografía, pero pues en una organización tal vez no pueda ser demográfico, pero sí pueda ser de diferentes departamentos. Tomar una persona de cada departamento involucrado para que entre ellos también den su punto de vista, em, tengan cierto conocimiento adecuado para lo que se va a solucionar, ¿no? Que tengan a lo mejor antecedentes de que están involucrados en cierto proceso, ¿no? Y en este caso, bueno, la teoría dice que puedes aplicar ciertos géneros y niveles socioeconómicos, pero en nuestro caso a nivel organizacional, pues puede ser nada más de diferentes puestos de diferentes departamentos, ¿no? Y en este caso, al ser un equipo multifuncional, pues vamos a tener la opinión de diferentes puntos de vista que nos va a ayudar a mejorar o a atender de mejor manera el conflicto para que podamos solucionarlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, vamos a ver también desde esta herramienta que hay empresas que tienen pocos conflictos, porque a lo mejor están, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, entre más dispersa tenemos las edades, las generaciones. Por ejemplo, me acuerdo yo cuando estuve en la industria farmacéutica, las personas que ya tenían muchos años de experiencia, pues se creían todos los todos poderosos, mientras que los chavitos que iban entrando, pues no sabían, obviamente, iban entrando, pero pues ya se los agarraban de bajada ya los viejitos, no, los de más antigüedad, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta gran diversidad de generaciones, pues también va a haber muchos conflictos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus creencias. De hecho, yo me acuerdo que pues yo tenía 27 años cuando entré a la industria farmacéutica y empecé a ser supervisor de operaciones. Y entonces me acuerdo que cuando yo estuve ahí, ya había una química que tenía más de 20 años trabajando en la organización. Y cuando yo les decía a los chicos, ¿cómo ven, chicos? Vamos a hacer esto. Y bueno, recordando que yo les decía, el cómo ven era pues mera cordialidad, porque realmente yo decía lo que se tenía que hacer. Pero ella siempre me juzgaba, me decía, no, es que tú no tienes que pedirle opinión al personal, tú tienes que darle las órdenes. Ella era casi que un supervisor, era un capataz, ¿no? Entonces, esta diversidad de pensamiento, pues también lleva a conflictos, porque, por ejemplo,
los chicos no querían estar con ella y eso causaba conflicto porque decían, ¿por qué todos quieren estar con Silvia? ¿No? Entonces, pues bueno, eso también era una parte que cuando al inicio de mes repartían las líneas, pues todos los chavos decían, yo no he estado con Silvia, yo quiero estar con Silvia, ¿no? Porque como les digo, también algo que me ayudaba es que em, yo, pues lográbamos altos niveles de productividad y pues los chavos que estaban conmigo ganaban el premio de productividad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les puedo resaltar en esta parte de que cuando el personal puede tener diferencias en edades, en estudios, ¿no? Entonces va a haber mayor conflictos porque no vamos a entender de la misma manera todos. En cambio, el nivel de conflicto puede bajar cuando en las organizaciones hay similitudes colectivas, es decir, a lo mejor, no sé, por ejemplo, un Google, ¿no? Un Google que todos se dedican a la parte de tecnologías de la información, a lo mejor, pues, no sé, no he estado ahí, tal vez no los haya o tal vez sí, pero me refiero a que em, se llevan mejor las generaciones que están más cercanas, ¿no? Hasta en la familia, los hijos, ¿no? Los hijos que ya tienen mucha edad de diferencia, pues no se llevan igual con los pequeños que cuando están grandes, ¿no? O con los grandes. Lo mismo pasa en las organizaciones, y si no, vuelten a ver su organización. Sí, los conflictos no tienen que ver porque pues hay una gran diferencia. Puede ser en la edad, puede ser en el nivel educativo, pueden ser en el tipo de, pues incluso hasta de estatus, ¿no? O nivel socioeconómico. Entonces, es importante que sepamos también que no todo es una causa de actitud, sino que también, ¿por qué me sirve? Me sirve porque cuando nosotros estamos abordando un conflicto, podemos ver que, pues puede, a lo mejor no estamos mirando que una variación del conflicto puede ser esta diferencia de edades o de cuestiones y entonces me permitiría entenderlo de manera diferente y de verdad abordar la causa raíz de todo esto, ¿no? No sé ustedes qué opinen hasta aquí. ¿Alguien tiene experiencia en este tipo de conflictos que haya visto, que pudiera retroalimentar? ¿Qué opinan? ¿No? Perfecto. Muy bien, bueno. Entonces, el hecho de conocer estrategias para poder solucionar los conflictos, bueno, es importante que también sepamos que eh, no es una situación, a veces no es la situación, el conflicto no es la situación que nos está llevando al conflicto, sino puede haber un trasfondo ahí, ¿no? Entonces, es importante que cuando estamos analizando el conflicto, pues tratemos de verlo desde una perspectiva de cuáles son mis variables, cuáles son las causas que me están originando el conflicto y con base en eso, pues podamos ir tomando las decisiones más apropiadas, ¿no? Porque puede haber personas que tengan mucha apatía y no les interese, como puede haber muchas personas proactivas que realmente aporten soluciones y que incluso estas soluciones resulten innovadoras, creativas, que a lo mejor repunten en algo muy beneficioso para la organización. Por eso es muy importante que toda la gente sea escuchada, ¿no? También recuerdo hace algunos años para el ejercicio de revisión por la dirección, ¿no? O para el ejercicio del análisis de riesgos, solamente se querían reunir los altos directivos. Entonces me acuerdo que yo llegué a una empresa, era un almacén de dispositivos médicos, y yo les dije, bueno, pues hay que invitar a los choferes, ¿no? Y la gente así como que, ¿y los choferes como para qué? No, pues para que nos den su punto de vista. Porque cuando estamos hablando de riesgos, pues yo podría estar viendo de una forma la situación, pero ellos que lo viven en carretera, ellos que salen a carretera, pues lo están viviendo de otra. Y entonces aquí es donde tenemos a lo mejor la oportunidad de analizar desde diversas perspectivas el conflicto, ¿no? Cuando podemos tener a lo mejor el enfoque colectivo. Sí, otro tipo de estrategia, por ejemplo, es cuando hay este, pues, digamos,
Ay, hijo. Uy, mi amor. Lávate ya, corre, lávate aquí con el agua. Perdón, otra vez. Bueno, cuando en las personas, cuando en las empresas, por ejemplo, no se llegan a abordar los conflictos, las organizaciones piensan que no tienen conflicto. Perdón un segundo, chicos. Perdón, chicas. Bueno, entonces les decía yo que em, va a haber un segundo motivo en el que las empresas, por ejemplo, puedan decir, no, es que yo no tengo conflictos, ¿no? Porque, no sé, la alta dirección simplemente hace lo que tiene que hacer, pero no es consciente de todo lo que puede estar sucediendo. Y entonces, em, puede no haber ciertas implicaciones de las personas y por lo tanto puede ser que no estemos escuchando las necesidades de los niveles abajo, ¿no? Y eso, pues, aunque de manera inicial la alta dirección diga yo no tengo conflictos, pues como ya lo vimos anteriormente, pudiera estarse gestando un conflicto latente porque por lo mismo de que la gente no es escuchada, por lo mismo de que la gente no se siente involucrada, no tiene ese tipo de, de involucramiento, ¿no? La verdadera razón, como lo vemos aquí, es que realmente no hay una visión clara de las ideas de las personas al mismo tiempo de que no se le está haciendo partícipe en el desarrollo de las actividades y por lo tanto, pues a lo mejor la alta dirección llegue a minimizar este tipo de información y entonces, pues haya una falta de oportunidad para poder expandirnos, ¿no? O poder aprovechar la opinión de las personas para poder lograr una mejora continua, ¿no? Ahora bien, las ideas realmente son importantes o son útiles o cobran calidad cuando se someten a una evaluación, cuando son debatibles. ¿Y qué significa esto? ¿No? Entonces, significa que la alta dirección o los líderes, cuando evalúan, ¿no? estos conflictos desde un consenso, desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista de consenso, desde un punto de vista funcional, entonces podrían mejorarse eh, los resultados, ¿no? Y por lo tanto, es importante que no se obvíen los detalles. Aquí es muy importante que nosotros como líderes no pasemos por alto la opinión de todas las demás personas, que todas las personas sean capaces de exponer y que todo obviamente sea evaluado con este enfoque de toma de decisiones basado en la evidencia, que tratemos de atender pues estos tipos de conflictos, ¿no? Con un enfoque, otra vez repito, de procesos, un enfoque de riesgos y que si nosotros estamos viendo que hay una situación que pudiera ser beneficiosa para el proceso o para el departamento, pues se aborde, se evalúe, se aplique. Pero si no, entonces pues que se fundamente el por qué no y se acabó. Que no demos más pautas a que la gente siga discutiendo del por qué sí, del por qué es injusto, ¿no? Y entonces es importante también que nosotros como líderes también, digamos, aplicando esa parte del consenso, que no le demos más pautas a la gente, sobre todo cuando la gente tiene un interés propio, ¿no? Le vamos a dar más valor cuando esta
o la causa del conflicto es realmente algo que va a favorecer a los objetivos globales de la organización. Si yo me la paso dedicándole tiempo a todos los conflictos, pues entonces va a haber un momento en el que nos vamos a desgastar demasiado, ¿no? Entonces, em, cuando analizamos estos conflictos y realmente le vemos el enfoque constructivo y que tiene alguna aportación, pues vale la pena llevarlo al análisis, al ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer el consenso, pero cuando no, no le den tanta importancia porque pudiéramos estarnos desgastando por algo innecesario, ¿no? Ahora bien, otra herramienta es que vamos a poder asignar o tomar ciertos roles de debate, considerando que finalmente los conflictos pues se originan por la escasez de recursos y que también pues siempre van a estar asociados con las personas, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, mm, es muy importante que se puedan asignar roles dentro del conflicto de acuerdo al nivel de experiencia o al nivel de conocimiento que pueda tener la persona en la organización, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Que dependiendo de la persona que está haciendo o qué función está ocupando dentro de la organización y qué alcance tiene en la documentación, en el proceso, en la toma de decisiones, pues es el rol que puede estar ocupando al momento de querer solucionar un tipo de debate, ¿no? Por ejemplo, un líder que normalmente está, digamos, como que más relacionado con la operación, ¿no? Y que tengamos que solucionar algo relacionado con las ventas, ¿no? Pues realmente a lo mejor puede aportar cierta información relacionada desde el punto de vista operativo. O sea, ellos nos podrían dar alguna observación desde el punto de vista operativo. Por ejemplo, dentro de los sistemas de gestión de calidad también hablamos de algo que se llama capacidad instalada, ¿no? Y me ha pasado en las organizaciones que, por ejemplo, ventas, vende, pero nunca le consulta la parte operativa. En tu caso, por ejemplo, Cori, yo no sé si siga pasando, pero algo muy común es que dicen, el gerente de operaciones es el que va a decir, cómo están las rutas, ¿no? Cuántos camiones tiene disponibles. Y entonces tenemos un tiempo de atención para nuestros clientes. ¿Qué pasa con la gente de ventas? La gente de ventas dice, ah, pues yo tengo una capacidad de 8 camiones, ¿no? Y entonces voy a vender servicios de 8 camiones, pero no se ponen a ver que hay, a lo mejor de estos 8 camiones, ya tengo 3 en ruta, uno está descompuesto y por lo tanto mi capacidad se disminuye a 4. Y entonces, pues ahí tenemos a la parte de operativa en problemas. ¿Por qué? Porque ventas no se comunicó, porque ventas no tiene como que esa visión de la capacidad instalada, ¿no? La capacidad instalada no nada más es cuántas sillas tengo para... Pollo. Quiero caldito de pollo. Ahorita vemos. Mm, ventas a veces no se pone a ver, por ejemplo, que una capacidad instalada, a lo mejor vamos a suponer que yo tengo una capacidad instalada para invitar a comer a 8 personas, ¿no? Y ventas está vendiendo, pero no se pone a ver que a lo mejor ya tengo a 3 personas sentadas en la mesa y que entonces solamente puedo vender 5 lugares. O no se pone a ver que a lo mejor una silla está dañada y entonces, o sea, sí tengo 3 personas sentadas, pero una silla no sirve y entonces nada más tengo espacio para 4 personas. ¿Sí me explico? O sea, que siempre haber a lo mejor alguna limitante dentro de la organización. Y entonces, pues aquí es donde vienen los roles, porque es importante que, aunque yo quiera participar, aunque yo tenga una buena idea en lo que quiera mejorarse, ¿no? Si no tengo la información completa, pues no puedo tomar la decisión apropiada. Y por lo tanto, es importante que en los roles asignados para la solución de los conflictos, pues siempre estemos como que pendientes de quién es aquí dice posiciones más conservadoras, más que eso es quiénes son las personas que tienen mayor información
y quiénes son las personas que pudieran a lo mejor estar limitadas en ese tipo de alcance, ¿no? Entonces, cuando estamos analizando un conflicto, como les digo, a lo mejor pareciera muy complicado. Realmente cuando ya nos vamos habituando a este pensamiento crítico de resolución de conflictos, pues ya es más fácil poder evaluar todos los elementos que están vinculados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que dentro de estas roles que podemos tener, vamos a poder tener, por ejemplo, las personas que entran en acción, ¿no? Es una persona dinámica, activa, ¿no? Que va a poder estar disponible de inmediato, ¿no? Que va a estar buscando acciones inmediatas, pero es importante aquí destacar que las personas que tornan mucho a actuar de inmediato, pues pueden generar conflictos mediante la presentación de oportunidades y la presión que pueden ejercer sobre el demás grupo o el demás equipo, ¿no? Y entonces esta persona, dentro de los roles que pueden estarse viendo en la solución de este conflictos, pues va a ser una persona que a lo mejor se enfoca simplemente en la solución, pero no mira la responsabilidad que pueden tener las demás personas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hacer no sé, es que ahorita no se me viene un conflicto específico, pero hay veces en que las organizaciones pueden estar necesitando una acción inmediata y estas personas que se catalogan o que se caracterizan por ser personas que entran en acción, pues son geniales para poder solucionar este problemas inmediatos, pero no basta con solucionarlo de inmediato. Acuérdense, aquí es donde entran las famosas acciones inmediatas o correcciones. Siempre hay que estar mirando a largo plazo, es decir, cuál es la causa raíz. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando tengamos gente de este tipo que acciona de volada, rapidísimo, y que me va a ayudar a parar el problema, pero es una contención, realmente no estoy todavía teniendo la solución completa, ¿no? También vamos a tener personas que son muy firmes, entonces la persona que tiene este nivel de firmeza normalmente va a tender a moderar, ¿no? A ser a lo mejor muy precavida, a tratar de plantear la situación con suficiente detalle, ¿no? Aquella que no se le pasa nada por alto, que le gusta mucho la planificación, ¿no? Y que por lo tanto va a decir, a ver, no vamos a correr, vamos a hacer las cosas como se debe. Y por supuesto, el consenso que hablábamos hace rato, pues vamos a tener que tenerlo, por ejemplo, entre esta persona que entra en acción de volada y la otra que puede tener esa característica de ser firme y pues llevarlos a un consenso, porque ambos son valiosos también, ¿no? Ahora, también podríamos tener una persona futurista dentro de nuestro equipo. Esta persona, pues normalmente va a estar siempre viendo hacia el futuro, hacia adelante, y entonces son considerados como visionarios. Y normalmente este tipo de personas, pues va a estar más preocupado por el qué va a pasar después, cuál es la acción correctiva, ¿no? Que en lo que se va a hacer de inmediato. Estas personas futuristas realmente van a estar más enfocadas en el futuro, en lo que va a desencadenar después, que en la solución inmediata. También podemos tener a una persona denominada como el consejero. Esta persona pues va a actuar en el equipo para la resolución de conflictos como una red de apoyo, como una persona que brinda el apoyo, que ofrece cierto conocimiento, cierta sabiduría a las personas, ¿no? Esta persona denominada consejero normalmente va a ser aquella que tenga mayor edad, mayor, a lo mejor historial, mayor pues trayectoria, tal vez dentro de la organización. Y entonces, pues van a estar más involucradas en aportar información más que en entrar en acción, ¿no? Más que este accionar. Entonces van a estar compartiendo, pero no necesariamente accionando. También vamos a tener, por ejemplo, una persona, un rol que tiene el rol de crítico, ¿sale? Esta persona
Bien, el crítico es la fuente de objeciones, ¿no? Este es al que siempre le dice, pero es que ya viste que, pero es que esto no está bien, va a estar objetando todo y eso es normal. No se desesperen si tienen a alguien así, porque ya vimos que normalmente en todas las organizaciones pues vamos a tener diferentes roles, diferentes personas que van a estar pues como que intercediendo o participando cuando hay un conflicto. Y entonces vamos a tener una situación en la que como líderes debo de saber que voy a tener estas personalidades y que por lo tanto pues debo de saber lidiar con este tipo em, de personalidades para poder solucionar mi conflicto. Entonces, por ejemplo, ahorita si ustedes ya son líderes de proceso, vayan viendo qué personas ocupan qué rol, ¿no? Quién de su equipo, quién es el que entra en acción de inmediato, ¿no? En quien pueden decir, ah, pues a él le pido rápido algo y lo hace. ¿Quién es el que mantiene esa firmeza? ¿Quién es el futurista? ¿Quién juega el rol de consejero? ¿No? Juega el rol de crítico? Entonces, váyanle viendo para que también sepan que es algo natural cuando en una organización estamos sobre todo liderando un proceso o un departamento o somos líderes de toda la organización, pues vayan viendo que siempre va a existir y que entonces también eso me va a ayudar a mí, porque sé que cada quien está jugando un papel importante y que por lo tanto, pues es parte de la naturaleza del conflicto, ¿no? ¿Algo que quieran comentar hasta aquí? ¿Algún comentario? Ya quiero comer, quiero comer él. A ver qué había de esa clase, ¿no? Perdón, Freddy, ¿quieres comentar algo? No. Con título. Bien, y entonces la teoría, pues también dice que aunque estos roles es muy común que se encuentren, puede que no estén todos o puede que no necesariamente estén participando en cierto conflicto algunas personas, pero en otros sí. Entonces también aquí va a depender mucho de la naturaleza del conflicto, ¿no? Ujú. Bien, entonces hasta aquí comentarios, dudas, nos va quedando claro. Les estoy hablando en chino, ¿qué me podrían decir? ¿Qué opinan, chicas? Lenis, en tu país, ¿cómo es este tipo de conflictos? Desde tu perspectiva. Bueno, creo que sí se presenta este conflicto a veces por rivalidad de cargos, conflictos por personas que llegan nuevas a la empresa, este, conflictos hasta por las personalidades pues, que enfrentamos los trabajadores con trabajadores. Entonces nos toca a nosotros como que mediar. Y sí he visto ahora con tu explicación que sí he tenido dentro de la organización personas que sí han ayudado en estos conflictos, sí, sí ayudan, sí existen, pues. Ya ahora las estoy identificando, pero sí, este, son de ayuda dentro de la organización. Y Sí, bueno, muy me bien. parece muy interesante toda la parte de conflicto. Nosotros vimos cuando trabajaba dentro de PDVSA, también manejo de conflicto, como una formación que nos da la empresa a los líderes, pues. Pero sí, muy bien enfocado, pues, como tú lo estás planteando. Excelente, muchas gracias. Sí, porque a veces Ok. la verdad que cuando estamos en la cabeza de algún departamento, de algún proceso, nos llega el conflicto y a veces no, a veces hasta dijéramos, quiero correr porque no sé cómo atenderlo, ¿no?
o tomamos decisiones apresuradas, o no tomamos en cuenta el equipo pensando que nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Y no, hay que tener en cuenta que somos parte de un equipo y que hay que dar pautas a que los demás también participen, si es que así conviene, ¿no? También nosotros como líderes tenemos que tener esa visión grande de decir, bueno, quiénes sí, quiénes no en este momento, y como les digo, evitar que las personas crean que hay favoritismo, sino que siempre irnos con ese enfoque a procesos, toma decisiones basadas en la evidencia y que toda la gente tenga la mejor comunicación posible para que no se preste a malos entendidos de que por qué siempre Silvia tiene que estar ayudando. Ah, bueno, pues porque estamos en un departamento de esta naturaleza. Si estuviéramos en el otro, no necesariamente, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo espero que toda esta información, yo siento que es muchísima, pero pues vamos a darnos el tiempo para que la revisen, para que la puedan volver a consultar, la apliquen, sobre todo aquí es muy importante, como les dije al principio, que estemos aplicando el conocimiento que estamos este, dando, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente podamos entender lo que estamos diciendo. Y yo sé que a lo mejor no todos estamos en posición de aplicarlo, pero sí, por ejemplo, te dije, ya vimos que en un conflicto siempre va a estar el crítico, siempre va a estar el que acciona, siempre va a estar a ver, y dentro de mi entorno a ver quiénes son. No desde el punto de vista de juicio, de juzgar, sino desde el punto de Ujú. vista de qué haría yo en caso de, ¿no? Porque aunque si yo no tengo ese puesto de liderazgo donde tengo ciertas responsabilidades para decidir quién participa, quién no participa, cómo se hace, cómo no se hace, pues a lo mejor no voy a poder aplicar esto, pero si yo me voy dando una idea con el tipo de gente que tengo a mi alrededor, aunque no esté a mi cargo, pues podemos ir aplicando este tipo de conocimiento, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lenis. Gracias por estar aquí, sobre todo, te agradezco mucho que estés aquí. Este, no sé también si ya tuviste oportunidad de ver los videos pasados del estilo de Sí, liderazgo. sí, voy viendo paso a paso porque, o sea, también tengo otras actividades, ¿sabes? Con todo esto que estuve fuera, me estoy poniendo al día, pues. Entonces ya he avanzado bastante, me faltan, creo que esta semana pasada que no vi del curso, porque tuve que repasar también las pasadas, pero Sí, muy importante, muy buena todo el contenido. excelente, pues Este, muchísimas gracias. sí, excelente de verdad. Muy bien. Pues chicas, vamos a irnos ahorita. No sé, ¿cómo les ha parecido este horario de 8 a 9:30 más o menos para no absorberles tanto? ¿Cómo les parece el horario? Yo creo que así lo podemos eficientar para que no anden corriendo a las 7, porque acá en México normalmente salimos a las 6, Lenis, y a las 7 pues Ah, andamos ok. en el camino, ¿no? Para la casa. Entonces, si lo movemos a las 8, de 8 a 9:30 es muy buen tiempo, avanzamos bien y no les robamos tanto. ¿Está bien, Tali? Muy bien. Muchas gracias, Cori. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Mañana ya tienen la grabación disponible para que las demás lo puedan ver, Lore, Carla, y bueno, todas las que están en tu organización lo puedan ver. ¿Listo? Pues muchísimas gracias, Lenis, y nos vemos Ok, entonces el próximo jueves. Que ok, tengan muchas excelente noche. gracias. Hasta pronto. Buenas noches.